Todos hemos escuchado de la visita del Señor a la Nueva Jerusalén en el condado de Jackson, Missouri. Pero hay una pregunta que debemos hacernos. ¿La ciudad de Sion en Jackson, Missouri, deberá ser construida antes o después de su venida? Eso es lo que vamos a responder el día de hoy. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Mis hermanos, amigos y familia, gracias a todos por estar aquí. Les doy la bienvenida a este video, como siempre se los he dicho, eh, parte de mi estudio que he deseado compartir contigo. Y son cosas interesantes que tienen que ver con respecto al último mensaje de la conferencia de octubre del 2024 del presidente Russell M. Nelson. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la Nueva Jerusalén, sobre la Nueva Jerusalén. Y es bastante particular porque el presidente Nelson lo mencionó. Sin embargo, uno de ustedes, uno de los suscriptores de este canal, más adelante lo voy a mostrar, me hizo una pregunta o hizo una pregunta a través de la cajita de comentarios y me llevó de alguna manera a realizar este análisis. Así que vamos ya a entrar en el tema de hoy. Y como lo dice la portada de este video, la Nueva Jerusalén será edificada antes o después de la segunda venida. Bien, para comenzar quiero hacerlo recordando las palabras del presidente Nelson, porque estamos hablando del mensaje del presidente Nelson de la última conferencia, en donde se nos dijo: Jesucristo gobernará tanto desde la antigua Jerusalén como desde la nueva Jerusalén, edificada sobre el continente americano. Desde esos dos centros, Él dirigirá los asuntos de su iglesia. Fíjense en la palabra que está resaltada con una línea debajo: edificada. Hay una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, Sión, que será edificada sobre el continente americano. Esa ciudad será edificada antes o después. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, de aquí se desprende, se deriva este análisis del día de hoy, de las palabras del presidente Nelson en la última conferencia. Miren, primeramente quiero compartirles, para que podamos entrar en contexto, una breve cronología de cómo fueron llegando las revelaciones al profeta José Smith sobre este lugar central. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a colocar esto en grande para que vean estas escrituras. Estas escrituras, hay muchas más, pero creo que son las más relevantes para el tema del día de hoy. En Doctrinas y Convenios 28:9, el profeta José Smith recibe lo siguiente: y ahora bien, he aquí te digo que no se ha revelado ni sabe hombre alguno dónde se edificará la ciudad de Sión, pero se revelará más adelante. Ahí comienza el profeta José a recibir revelaciones con respecto a este lugar. Bien, el Señor le dice que todavía no es prudente que lo sepan, pero más adelante se le va a revelar. Doctrinas y Convenios 57:3 dice: he aquí, el lugar que ahora se llama Independence es el lugar central, y el sitio para el templo se halla hacia el oeste en un solar no lejos del juzgado. Entonces, ya aquí, ya el Señor al profeta le revela el lugar. El lugar es llamado Independence. Doctrinas y Convenios 124. Luego de todo lo que ocurre con los santos expulsados y problemas entre ellos, hay una escritura que para muchos han sido interpretados como que el Señor ya no va a exigir que sea construida la ciudad de Sión. Y dice la escritura, número 3: me conviene no exigirla más a esos hijos de los hombres. Por esta causa, yo he aceptado las ofrendas de aquellos a quienes mandé que edificasen una ciudad y una casa a mi nombre en el condado de Jackson, Missouri. Luego, en Doctrinas y Convenios 100, el versículo 13, dice el Señor: y ahora os doy una palabra concerniente a Sión. Aunque sea disciplinada por un corto tiempo, Sión será redimida. Y por último, que va de la mano con esta escritura de Doctrinas y Convenios 100,
encontramos en Doctrinas y Convenios 136:18 lo siguiente: Sión será redimida en mi propio y debido tiempo. Entonces, esta es una breve cronología, simplemente como les dije, para entrar en el contexto de esta edificación de esta ciudad en la Nueva Jerusalén. Entonces, desde el principio vemos que el Señor en su momento le fue revelando poco a poco al profeta José Smith cuál era el lugar y instrucciones que se les dieron específicamente al profeta hasta el punto que dijo que no iba a exigir más por ese tiempo. Sin embargo, en la sección 136, el Señor dice que Sión será redimida en mi propio y debido tiempo. Bien, ahora vamos a analizar esta pregunta. ¿El Señor requerirá que sea edificada la Nueva Jerusalén o ya no es necesario? Según lo que dice Doctrinas y Convenios 124, lo vuelvo a colocar en pantalla, me conviene no exigirla más. Aparentemente, si nos quedamos solamente con ese versículo, pudiese interpretarse como que el Señor ya no va a requerir que sea edificada esta ciudad. Vamos a leer entonces lo siguiente. El profeta José Smith, en la traducción del Libro de Mormón, se encuentra con este pasaje de las Escrituras y se encuentra con otro más que lo vamos a leer después de este. Pero es a través del Libro de Mormón en donde él comienza a ver que el Libro de Mormón, en esta oportunidad Éter, habla sobre dos Jerusalén. Y fíjense lo que dice Éter, capítulo 13, los versículos del 4 al 6. He aquí, Éter vio los días de Cristo y habló de una nueva Jerusalén sobre esta tierra. Y habló también concerniente a la casa de Israel y la Jerusalén de donde leí habría de venir, que después que fuese destruida sería reconstruida, una ciudad santa para el Señor. Por tanto, no podría ser una nueva Jerusalén porque ya había existido en la antigüedad, pero sería reconstruida y llegaría a ser una ciudad santa del Señor y sería edificada para la casa de Israel. Y que sobre esta tierra se edificaría una nueva Jerusalén para el resto de la posteridad de José, por lo cual ha habido un símbolo. Entonces, hermano, cuando el profeta José Smith está traduciendo el Libro de Mormón, se encuentra dentro del manuscrito con estas palabras de Éter, en donde hablan estos dos versículos claramente que hay dos lugares. Habla de la Jerusalén donde sale Leí, ¿verdad? La antigua Jerusalén, como lo vimos en el episodio anterior, y luego habla, al finalizar casi el versículo 6, y que sobre esta tierra se edificaría una nueva Jerusalén. Entonces, menciona la nueva Jerusalén y la nueva Jerusalén. Perdón, la Jerusalén antigua y la nueva Jerusalén. Entonces, el profeta José Smith se encuentra con esto y él es en donde comienza a hacer preguntas al Señor con respecto al lugar y con respecto a otras características de la ciudad y de cómo debiese ser construida. El Señor entonces le revela todo lo que vimos ahorita en Doctrinas y Convenios. Con respecto a esta escritura, el elder Orson Pratt dijo: el profeta Éter nos dice que el Señor construirá una ciudad en este continente americano que se llamará la Nueva Jerusalén. La razón por la que se llamará nueva es porque nunca antes existió aquí. Entonces, cuando ustedes se pregunten por qué se llama la Nueva Jerusalén, es porque nunca antes había existido en el continente americano. Entonces, por eso se hace la distinción el presidente Nelson durante su mensaje. Habla de la antigua Jerusalén y de la Nueva Jerusalén en el continente americano. Bien, ahora vamos a seguir respondiendo esta pregunta. ¿Será necesario edificar esta ciudad o no? Y aquí está quizás uno de los versículos que yo considero de mayor peso, porque en este versículo habla directamente el Señor cuando visitó las Américas entre el pueblo. Y dice en Tercer Nefi, el capítulo 21, los versículos del 23 al 25, y ayudarán a mi pueblo el resto de Jacob y también a cuantos de la casa de Israel vengan, a fin de que construyan una ciudad que será llamada la Nueva Jerusalén,
y entonces ayudarán a mi pueblo que esté disperso sobre toda la faz de la tierra, para que sean congregados en la nueva Jerusalén. Y entonces el poder del cielo descenderá entre ellos, y también yo estaré en medio. Entonces, hermanos, ustedes pueden buscar directamente el capítulo 21 de Tercer Nefi, entonces ahí van a darse cuenta de todo lo adicional que el Señor habla. Y al finalizar el versículo, cuando dice, yo también estaré en medio de ellos, es decir, está hablando directamente el Señor. Y habla de que será necesario construir una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, para que sea congregado el pueblo. Entonces, esta escritura me lleva a recordar un pasaje de las Escrituras que estoy seguro que muchos de ustedes recordarán también. Y dice lo siguiente, Doctrinas y Convenios 1.38. Lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo. Entonces, hermano, con respecto a la pregunta, ¿es necesario que sea edificada esta ciudad? ¿O ya no se nos va a exigir más, como dice Doctrinas y Convenios 124? La respuesta que yo puedo darles a través, basándome en los versículos que acabamos de leer, es que sí. Sí será necesario que sea edificada esta ciudad. El Señor lo dijo cuando estuvo en el continente americano. Antes de él, el profeta Éter también lo mencionó. Le fue revelado al profeta José Smith. Y también encontramos esta escritura que dice que todo lo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Vámonos a lo que dijo en el continente americano, que sería edificar una ciudad en la Nueva Jerusalén. Dice, todo lo que Él ha dicho, ¿verdad? Será cumplido. Sea por su propia voz o por la voz de su siervo, entendemos los siervos como el profeta, es lo mismo. Así que respondiendo a esta pregunta, si será necesario o no construir nuevamente esta ciudad, edificarla sobre el continente americano, en Jackson, Missouri, la respuesta es sí. Y como siempre les digo, esto es parte de mi estudio personal y de mi análisis individual. Déjame saber en los comentarios cuál es tu impresión con respecto a esto, específicamente con esta pregunta. Ahora, dentro de los primeros artículos de fe, nuestras creencias básicas como miembros de la Iglesia de Jesucristo, nosotros en el artículo de fe número 10 profesamos creer en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sión, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. Esto simplemente termina certificando, hermanos, lo que venimos analizando. ¿Va a ser necesario edificar esta ciudad? Ahí está en el artículo de fe número 10 que profesamos creer, y siempre cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, lo primero que se nos viene a la mente son los artículos de fe. Bien, ahora, viene la pregunta que es el grueso, lo importante de este video. La Nueva Jerusalén, ya hemos visto una breve cronología, ya hemos analizado si será necesario o no edificarla, y como definimos que sí va a ser necesario de acuerdo a lo que leímos, entonces, ya que será necesario edificarla nuevamente, ¿cuándo va a ser? Y cuando me refiero a cuándo, no me refiero a fecha, mes, año, no, sino en qué momento, antes o después de la segunda venida. Porque hermanos, y aquí quiero hacer un paréntesis, hemos escuchado mucho en los últimos 7 años del ministerio del presidente Nelson en cuanto a la segunda venida, a la preparación, al recogimiento de Israel. Pero al parecer, y digo al parecer entre comillas porque después voy a compartir algunas cosas con ustedes en los próximos videos, al parecer no se nos ha hablado mucho de la edificación de Sión. Entonces, si estamos hablando de la preparación para la segunda venida, ¿no sería lógico que estuviésemos hablando de cómo debemos edificar Sión? ¿Cómo se debe edificar esa ciudad? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿A través de qué método se va
a utilizar para edificar la ciudad. Entonces, al parecer esto ha pasado desapercibido entre los santos y yo me tomé la tarea de hacer algunos trabajos, análisis individuales que los voy a compartir en próximos videos. Pero volviendo al tema de la pregunta, vamos a leer algunas citas que van a responder esto. ¿Cuándo va a ser edificado esta ciudad? ¿Antes o después? Miren, esta persona, que es un suscriptor del canal, a quien le envío un gran saludo, este hermano, su usuario es @miranda5407, hace 2 semanas me escribió un comentario diciendo: hermano, gracias por su trabajo, una pregunta. ¿La Nueva Jerusalén se empezará a construir antes o después de la venida de Jesucristo? Y es una pregunta que yo no me había hecho, a pesar de que hablamos, como les digo, mucho de Sión, de la Nueva Jerusalén. Yo no me la había hecho. Sin embargo, en esta oportunidad aproveché esta pregunta para enlazarla con lo que dijo el presidente Nelson de que el Señor vendrá también a la Nueva Jerusalén, así como la antigua Jerusalén, y gobernará desde estas dos capitales. Ahora, agradeciéndole públicamente a este hermano por esa pregunta, y hermanos, yo les invito a todos ustedes que puedan hacer sus apreciaciones, sus preguntas. Yo las leo y créanme que hay otro hermano que me hizo otra pregunta y tengo un trabajo pendiente también por compartirles. Y todos sus mensajes, hermanos, yo los leo y los tomo en cuenta, me regocijo muchas veces y créanme que sus testimonios me fortalecen. Así que gracias a este hermano que me llevó a analizar y a pensar un poquito más con respecto a esta pregunta. Vamos entonces a responder esta pregunta para que todos podamos compartir nuestras impresiones al final. Presidente Brigham Young dijo lo siguiente: ¿quiénes llevarán a cabo esta obra? Cuando dice quiénes llevarán a cabo esta obra, se refiere a quiénes van a construir la ciudad en la Nueva Jerusalén. Sigue diciendo: tendrá que convencer el Señor a los hombres que Él redimirá a la estaca central de Sión, que Él embellecerá y los establecerá allí sin que tengan ellos nada que hacer por su parte. No, Él no vendrá aquí para construir un templo, un tabernáculo, una enramada o a plantar árboles frutales, confeccionar delantales con hojas de higuera o túnicas de pieles, o forjar en bronce y hierro, porque sabemos nosotros cómo hacer estas cosas. Si cumplimos con nuestros deberes, tenemos que edificar Sión. Hermanos, y si comenzamos a analizar esta palabra, tiene mucho sentido lo que dice el presidente Brigham Young. Si profesamos, ¿verdad?, que Sión va a ser edificada en el continente americano y que ahí va a venir el Señor, ¿verdad? Una de sus visitas va a ser ahí. Ahí tiene que haber algo, tiene que haber una ciudad. No puede haber un terreno baldío, nada, vacío. Y dice el presidente Brigham Young: ¿ustedes creen que va a venir el Señor a sembrar, a confeccionar ropa para los santos, a trabajar el bronce, el hierro, a construir un templo, un edificio? ¿Ustedes creen que el Señor va a llegar a hacer eso? Cuando ya nosotros, en el año 2025, tenemos la tecnología, los talentos, el desarrollo, el conocimiento, todo para construirlo. ¿Ustedes piensan que tiene lógica y sentido que el Señor cuando venga haga todo él solo? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, las palabras del presidente Brigham Young para mí son muy claras y por eso quise partir con esta cita. Vamos a ir a la siguiente cita. El elder Bruce R. McConkie, en el manual de Instituto de Doctrinas y Convenios, dice lo siguiente: cuando nosotros como pueblo estemos preparados y seamos dignos, el Señor nos mandará de nuevo y la obra avanzará y será en la fecha prevista antes de la segunda venida. Cuando nosotros estemos preparados como pueblo, como santos de los últimos días, y seamos dignos, entonces el Señor nos va a mandar de nuevo. ¿Nos va a mandar de nuevo a qué? A edificar la Nueva Jerusalén en el condado de Jackson, Missouri. Y la obra avanzará. Dice, ¿cuándo será esto? En la fecha prevista.
es decir, cuando el Señor lo diga. Sin embargo, dice el momento, antes de la segunda venida. Antes de la segunda venida. Va de la mano con lo que dijo el presidente Brigham Young. Hermanos, yo solamente de imaginarme que en una de las conferencias generales el profeta del Señor nos diga que van a comenzar a trabajar en la edificación de la ciudad de Sión, en la Nueva Jerusalén. Hermanos, eso, bueno, yo creo que de mi parte no voy a parar de llorar, de sentirme gozoso, de dar gracias a Dios por haber estado en este tiempo y presenciar estas cosas. Eso va a ser increíble, hermano. Eso va a ser increíble. Y eso va a ser ese anuncio antes de la segunda venida. ¿Cuándo? En la fecha prevista por el Señor. ¿Cómo te sentirías tú solamente de imaginarlo? ¿Qué sientes al saber que puedes estar presenciando en la conferencia general y en uno de los anuncios esté previsto el inicio de la construcción de la ciudad de la Nueva Jerusalén en donde el Señor va a venir? Déjamelo saber en los comentarios cómo te sientes de solo imaginarlo. Bien, vamos a esta cita del 2019 por el Elder Christofferson. Lo voy a colocar en grande porque las letras están pequeñas. Dice, lo primero y crucial para el regreso del Señor es la presencia en la tierra de un pueblo preparado para recibirlo en su venida. Él ha declarado que aquellos que permanezcan sobre la tierra ese día, desde el menor hasta el mayor, serán llenos del conocimiento del Señor y verán ojo a ojo y alzarán sus voces. Y al unísono cantarán este nuevo cántico diciendo, el Señor de nuevo ha traído a Sión, el Señor ha reunido en una todas las cosas, el Señor ha bajado a Sión desde lo alto, el Señor ha hecho subir a Sión desde abajo. Bueno, y esta cita es una de las citas más recientes y esclarecedoras que podemos tener de un apóstol del Señor. Lo primero, dice, comenzando su cita, lo primero y crucial para el regreso del Señor, es decir, que uno de los primeros requisitos principales es la presencia en la tierra de un pueblo preparado para recibirlo en su venida. Es posible que muchos de ustedes puedan interpretar este pueblo como que cada uno en sus estacas eh, o de manera individual o como familia debemos esforzarnos por ser puros de corazón, así como el pueblo de Sión. Y eso tendría sentido y lo comparto. Ese también es uno de los significados de esta cita. Sin embargo, la pregunta que estamos analizando en este momento es la edificación de Sión en la Nueva Jerusalén. Y según lo que dijo el de Christofferson, es necesario en la tierra que este pueblo esté listo para recibirlo. Entonces, es necesario que sea edificado Sión antes de que Él venga. Octubre del 2020, el presidente Henry B. Eyring dijo, esta dispensación es singular porque el Señor nos guiará a fin de que estemos preparados para ser como la ciudad de Enoc. La ciudad de Enoc es la que conocemos como Sión. Hermanos, entonces esta cita clara pero concisa nos dice que el Señor, así como dijo el Elder McConkie, nos va a guiar a fin de que estemos preparados para ser como la ciudad de Enoc. Entonces, hermanos, hay varios requisitos, ¿verdad? Que lo podemos encontrar en las Escrituras sobre las personas que van a ser llamadas a la ciudad de Sión, a la Nueva Jerusalén. Y ese va a ser el tema a tratar el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar de cuáles son esos requisitos para estar en el condado de Jackson, Missouri. Volviendo a la cita del Elder Eyring, esto es interesante, hermanos, porque va de la mano con las citas anteriores y es necesario que estemos preparados para cuando eso ocurra.
Luego vuelve a decir el presidente, el de Christofferson en octubre del 2022. No nos unimos a la iglesia solo para hermanarnos, por muy importante que esto sea. Nos unimos para ser redimidos mediante el amor y la gracia de Jesucristo. Nos unimos para asegurar las ordenanzas de salvación y exaltación para nosotros mismos y para aquellos a quienes amamos a ambos lados del velo. Nos unimos para participar en el gran proyecto de establecer Sion en preparación para el regreso del Señor. Hermanos, si ustedes tienen entre sus barrios, entre sus estacas, nuevos conversos, amigos, familiares, muéstrenles esta cita. No nos unimos, no vamos a la iglesia para hermanarnos, para ser tratados como un club social, sentarnos, conversar, hacer amigos, compartir, comer, bailar. No, sino para ser redimidos, para asegurar nuestra salvación y exaltación, trabajar y progresar en ella, y para participar. Miren lo que dice al final. Participar en el gran proyecto de establecer Sion en preparación para el regreso del Señor. Hermanos, ¿cómo se sienten ustedes al saber que somos nosotros los que estamos participando y los que van a participar en la edificación de Sion, la Nueva Jerusalén, en el futuro? Hay hermanos que van a ser, vamos a decirlo así, van a participar más directamente de la edificación. Otros estarán en otras funciones. De eso vamos a hablar mañana. Pero aquí vuelve el de Christofferson a hablar sobre la necesidad antes de que venga el Señor, porque él lo dice, en preparación, es decir, antes para el regreso del Señor. Todo va de la mano, hermano. Y por último, pero no menos importante, tenemos esta cita de un hermano Nelson siendo presidente general de la escuela dominical. Todavía no había sido llamado como apóstol y esto fue en mayo de 1974. Miren lo que dijo. Nuestro deber es formar una generación de hombres y mujeres dignos de recibir la venida del Señor, porque Él vendrá al condado de Jackson, Missouri, para ser sostenido como Rey de Reyes, y también vendrá a Israel para ser aclamado como Señor de Señores. Entonces comenzará su reinado milenario. Claramente al centro de la cita dice, Él vendrá al condado de Jackson, Missouri. Y si vamos a todas las citas anteriores, específicamente la del presidente Brigham Young, la primera, cuando Él venga no es que va a llegar y va a hacer todo. Es necesario que ya esté listo un pueblo ahí, que haya edificado esa ciudad y esté todos los preparativos listos para cuando el Señor llegue. Hermanos, ¿cuándo va a llegar, o mejor dicho, cuándo va a ser edificada Sion en la Nueva Jerusalén? Antes de la segunda venida del Salvador. Él vendrá, dice el hermano Nelson en esta ocasión, en 1974, él vendrá al condado de Jackson, Missouri. Hermanos, estemos listos para cuando esos anuncios lleguen, porque van a venir antes de la segunda venida. Si ya se nos están diciendo muchas cosas en preparación para la segunda venida, que no nos extrañe que en un futuro, como lo vimos recientemente en un análisis, que en un futuro próximo muchas cosas de manera condensada puedan ocurrir en un menor tiempo. Déjame saber en los comentarios, mis amigos, qué te pareció el video de hoy. Como les he dicho, nos estamos preparando para la conferencia general de abril del 2025. Y si te gustó este video, dale me gusta, déjame tus comentarios y tus impresiones en la cajita de comentarios. Comparte este video con todas las personas que desees y que me ayudes a poder masificar el mensaje para que la plataforma siga recomendando este tipo de contenido. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos el día de mañana, hermanos, completamente en vivo para analizar juntos cuáles son los requisitos espirituales y temporales para participar en la edificación
de esa ciudad de Sion en la Nueva Jerusalén, en el condado de Jackson, Missouri. Los espero mañana completamente en vivo. Gracias nuevamente y nos estaríamos viendo el día de mañana. Hasta